Bienvenido hoy un día más, en este caso un miércoles. Fran Casermeiro, que es el ponente que tenemos hoy, pues tiene bastante compromiso, como acabo de explicar antes, y entonces ha buscado un huequecillo el miércoles, lo cual se lo agradecemos mucho, que participe en esta charla de forma altruista. Bueno, pues Fran nos va a hablar un poco de cómo minimizar los efectos negativos del confinamiento desde la preparación física. Su charla va enfocada pues, al periodo en el que estamos y un poco a comentar errores que muchos deportistas están teniendo o estamos teniendo durante este periodo, pautas también a seguir y posible incorporación después a entrenamiento y en este caso, ¿no?, en nuestro deporte, entrenamiento en pista para evitar eso, para evitar lesiones y demás, que ya vimos un poquito con Ana González con la fisio, pero que Fran va a seguir avanzando aquí. Os comento un poco en resumen el currículum de Fran. Todos lo conocéis, ha sido jugador de bádminton de un club de Antequera, los colegiales. Desde pequeño hemos coincidido con Fran, muchos de nosotros. Es licenciado en Ciencias de Actividad Física del Deporte, ha hecho un posgrado en rendimiento deportivo, también un posgrado en enseñanza de formación complementaria. Actualmente es profesor en el Centro de Formación Internacional Reina Isabel en asignatura de ciclos superiores de acondicionamiento físico-deportivo. Es docente en formación específica, codirector de un centro deportivo en Granada que se llama Moverte BPX, entrenador y educador físico-deportivo. Y además de todo esto, pues dentro de FEBA es coordinador de Se Busca Campeón desde hace ya un par de temporadas por ahí, más o menos. Ahora nos comentará Fran un poco de todo esto que estamos comentando. Así que, Fran, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la gente por animarse a este tipo de iniciativas. Al final, yo creo que todo el mundo en esta cuarentena está aprovechando bastante, o espero que esté aprovechando bastante este confinamiento y que no lo vea tanto como un problema, sino como una oportunidad. Al final, yo creo que esa es una de las cuestiones clave en este periodo y creo que son una oportunidad muy buena para compartir conocimientos y sobre todo para construir sobre lo que se comparte. Entonces, invitar a la gente a que si en algún momento tiene dudas o quiere preguntar algo más concreto, que para lo que yo vengo aquí es para eso, es para intentar resolver posibles dudas que tengáis o compartir diferentes puntos de vista y desde mi ámbito de especialidad, que en este caso es la condición física, nos vamos a llamarlo de esa forma, o la educación física, pues intentar daros mi punto de vista y que podáis tener alguna alternativa o algunas propuestas para mejorar lo que estáis haciendo en este periodo de confinamiento. Si te Entonces, parece, ¿qué va, Nico? funcionamos como en estos días atrás, que cualquiera que tenía una pregunta podía interrumpir, levanta la mano o bien activa el micro, y si no quiere hacer la pregunta o no puede hacer la pregunta porque no tiene el micrófono activo, pues nos lo pasa por el chat y yo te la paso a ti. ¿Vale? Venga, Interesa que seáis bastante activos como en las últimas jornadas, en las últimas charlas, para que también todo el mundo pregunte dudas y todos aprendamos. venga, perfecto. Ya te digo que sin problema, ¿eh? Bueno, pues yo me he preparado un pequeño guión, ¿vale? Un pequeño guión de cosas que considero importantes a tener en cuenta en este confinamiento y, bueno, lo voy a explicar por encima. Eh, Os quería hablar del tipo de perfil de confinado, ¿vale? Y en este sentido quería hacer un poquito de hincapié en los diferentes perfiles de personas confinadas, ¿vale? Y cómo el confinamiento afecta de manera diferente a cada uno de esos perfiles. Luego quería analizar un poquito las áreas a las que afecta el confinamiento, ¿vale? Quizás nosotros tengamos un punto de vista sobre cómo puede afectarnos el confinamiento, pero no entendamos la magnitud de hasta dónde puede llegar a afectarnos, ¿vale? Y hay pequeñas cosas que podemos hacer desde el ámbito de la preparación física, pues para mejorar esas áreas, ¿no? Donde está afectando el confinamiento. Y por último, quería hablar de qué podemos hacer para minimizar esos efectos negativos, ¿no? Entonces, ver un poquito el tipo de perfiles, las áreas donde afecta y cómo minimizar esos efectos negativos, ¿vale? Y enlazándolo un poco con lo que podría ser una vuelta al entrenamiento, ¿no? Una vuelta a la competición y en concreto en nuestro deporte, ¿vale?
Entonces, ya te digo, voy a empezar por los tipos de perfiles y voy a ir lanzando alguna preguntilla, ¿vale? Para que la gente desde su casa se empiece a imaginar un poquito las preguntas e intente responderse mentalmente. Y si tiene algo que aportar, que abra el micro y hablamos. Pues bueno, en primer lugar, yo quería poner cuatro casos concretos. El caso de un niño, vamos a poner, por ejemplo, un sub-13, ¿no? Un sub-13 que estaría en categoría Se Busca Campeón. Vamos a poner, por ejemplo, un sub-17, ¿no? Que estaría en esa etapa de bachillerato. Fran, ¿se te corta? A ver, ¿se me escucha ahora? Ahora. Había un momento que se te ha cortado y de pronto ha dado en marcha adelante rápido. Vale. Hazme claro, ¿vale? Y bien, entonces, un sub-13, un sub-17, un universitario o un adulto y una persona mayor, ¿vale? Vamos a poner un veterano. Entonces, ¿cómo el confinamiento afecta de manera distinta a cada persona? Entonces, ahora mismo son 60 días aproximadamente lo que llevamos, en las que, por ejemplo, para un sub-13, supone que está afectando a una etapa de su desarrollo, es decir, no es una persona completamente formada. Entonces, hay cosas de su desarrollo que se está perdiendo. Cosas de su desarrollo físico, cosas de su desarrollo social y cosas de su desarrollo técnico-táctico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todos esos componentes tenemos que entender cómo afectan a un jugador sub-13. A su vez, por ejemplo, un jugador sub-17, pues tenemos que conocer factores como, por ejemplo, el estrés académico que puede tener ese jugador, cómo está afectando también, ¿vale? A nivel de condición física, entendemos que está en otra etapa diferente a un jugador sub-13 y entendemos que este confinamiento deberíamos abordarlo de forma distinta, ¿vale? Luego, por ejemplo, un adulto puede ser que este confinamiento haya tenido que modificar todos sus hábitos de trabajo, ¿vale? Desde un trabajo presencial a un trabajo virtual o teletrabajo en el que las 8 horas que destinaba a ese trabajo pueden cambiar drásticamente y puede afectar a su postura, puede afectar a sus hábitos de sueño, puede afectar a su entorno familiar y entonces muchas de esas esferas se pueden ver afectadas. Y luego pues tenemos el caso de un adulto, un veterano o una persona mayor, ¿no? Que al final son los que más afectados se ven por este coronavirus, ¿no? Por esas poblaciones de riesgo eh, y porque quizás su distribución de ocio y tiempo libre se ve modificada, ¿no? Porque son personas que tienen unos hábitos diferentes a todos los anteriores. Con este rollo, ¿qué es lo que quiero que entendáis? Que al final el confinamiento afecta de manera distinta, ¿vale? Y hoy en día, y lo digo porque llevo varias semanas durante el confinamiento viendo una oleada de información en Internet sobre programas de acondicionamiento físico, sobre programas de entrenamiento, sobre rutinas, sobre clases dirigidas online, sobre clases para mejorar la movilidad, para mejorar la estabilidad, para mejorar la fuerza. Hay una oleada de información y todo esto carece de sentido si yo como entrenador, ¿vale? Que también me está afectando el confinamiento a mí, no puedo adaptar estos programas e individualizarlos a mis jugadores, ¿vale? A mis jugadores o a las personas que entreno. En este caso, entonces, debemos entender el confinamiento como un periodo que afecta de manera global a las personas, ¿vale? Y que todas están viéndose afectadas. Ahora, de ello depende interpretarlo como una oportunidad o como un problema, ¿vale? Y esto, en gran medida, es parte del entrenador. Entonces, nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros jugadores que todos los deportistas se están viendo afectados por este confinamiento y que es obligación nuestra el saber utilizarlo como una oportunidad, ¿vale? Luego, áreas que afecta este confinamiento. Bueno, ¿alguna duda o algo que queráis comentar sobre los tipos de perfiles? ¿Os habéis replanteado que afecta de manera distinta? Yo creo que esto es bastante común, ¿no? En todos. Eso Del sub lo 15 tenemos nos has controlado. comentado, has pasado del sub 13 al sub 17. Del sub 15 está ahí entre medio.
Por poner varios ejemplos, al final el sub-15 dentro de esa categoría suele ser un perfil que está en casa con sus padres, ¿vale? Raro es un sub-15 que está fuera de casa en un centro de tecnificación deportiva, ¿no? Entonces, que puede darse el caso, pero está en su hogar familiar, ¿vale? Entonces, es una situación similar al sub-13. He pasado al sub-17 porque quizá un sub-17 sí está fuera de casa ya, ¿vale? Pues digamos, al final en ese núcleo familiar las condiciones pueden ser similares por intentar establecer esa, esas relaciones. Okay. Con respecto a las esferas, entonces, si tenemos que entender a nuestro deportista como un todo, ¿vale? Porque uno de los mayores errores que estoy observando en las redes sociales, en perfiles oficiales de clubes deportivos, es que tratan a sus deportistas como sacos de huesos y músculos, ¿vale? Entonces, lo único que pretenden es ponerlos más fuertes, hacer que se muevan y que mejoren su amplitud de movimiento, ¿no? Entonces, básicamente los tratan como si fueran sacos de huesos y músculos, basando sus programas de entrenamiento en series, repeticiones y sin atender a esos factores individuales que tiene cada deportista. Y creo que en este confinamiento esa es la clave principal, ¿vale? Entender al deportista como una persona, como un individuo y saber individualizarlo a sus características. ¿A qué esfera puede afectar este confinamiento y que nosotros con pequeñas modificaciones podemos incidir de manera significativa? Pues, por ejemplo, afecta a los hábitos de alimentación, ¿vale? Entonces, desde la ingesta calórica, ¿no? Desde el total de calorías que ingerimos en el total del día a la cantidad de movimiento diaria, ¿vale? Entonces, es muy probable que en esta etapa de confinamiento muchísimos deportistas, de una forma u otra, por un factor u otro, incrementen su masa grasa o su peso, o las dos, ¿vale? Y si lo conseguimos enfocar como una oportunidad, pues también puede ser una oportunidad buena para mejorar esos hábitos alimenticios, ¿vale? Pero como norma general, si hacemos exactamente lo mismo que antes, por el simple hecho de que no podemos salir a la calle o que la cantidad de movimiento total del día se ve disminuida, eh, vamos a tener una consecuencia negativa, ¿vale? Entonces, en los hábitos alimenticios. Con respecto al descanso, ¿vale? Se modifican los hábitos de descanso. Entonces, tanto los jugadores de categorías inferiores como los adultos, en función de su horario de trabajo o del horario de las clases del cole y dependiendo de los trabajos que le manden los profesores, esto sería otro tema a tratar tranquilamente, ¿no? Los hábitos de descanso se ven afectados. Entonces, eh, solemos irnos a dormir más tarde, ¿vale? Solemos dormir con menos tiempo de sueño profundo, ¿vale? Eso por el simple hecho de no salir a la calle. Pasamos mucho más tiempo con pantallas móviles, ¿vale? O con ordenador o con televisión. Le estamos mandando señales luminosas a nuestro sistema nervioso excesivas, cosas que están afectando directamente a nuestro descanso. Y nosotros sabemos que durante el descanso es cuando nuestro cuerpo se regenera, se prepara y se acondiciona para, bueno, y al final aprende, ¿no? Entonces, si estamos tocando el periodo de tiempo donde nosotros estamos recuperándonos, reorganizándonos, pues bueno, estamos tocando un pilar importante. Entonces, quizás deberíamos prestar atención como entrenadores a qué hábitos de descanso tienen nuestros deportistas, ¿vale? No sé si por aquí hay entrenadores que en este confinamiento, con un pequeño cuestionario o con algún sistema, le han preguntado a sus jugadores sobre la calidad de su descanso para prepararle su programa de acondicionamiento físico, ¿no? O su programa de entrenamiento. Pero por norma general, la mayoría de entrenadores no suelen preocuparse de ese descanso, cuando en este confinamiento es un factor imprescindible, ¿vale? Luego, otro área donde afecta este confinamiento, a la postura, ¿vale? Y la postura no es lo mismo en categorías donde la postura se está desarrollando, ¿no? Esa postura estática y esa postura dinámica, que en personas que ya tienen su postura desarrollada. Pongo un ejemplo. Un niño de 13, 14 años que pase ahora 6, 8 horas en el sofá viendo Netflix, que luego pase otras 3, 4 horas haciendo trabajo en su casa y que como único periodo de movimiento que tiene al día
es el pequeño programa de entrenamiento que su entrenador le ha propuesto. Es decir, un programa de 35, 40 minutos que puede hacer en su casa. Entonces, realmente no puedes entender el rendimiento de ese programa. Es decir, no puedes buscar que ese programa tenga un efecto negativo, un efecto positivo en 35 minutos sobre 24 horas que tiene el día, ¿vale? Entonces, por muy bueno que sea el programa, por ideal que sea el programa en el papel, si no se ve acompañado de un buen descanso, ¿no? Que tenemos que preocuparnos por el descanso en esta etapa y por unos buenos hábitos de alimentación y por unos buenos hábitos posturales durante las 24 horas del día, ese programa no va a tener ningún efecto, ¿vale? Ese programa simplemente, pues, dependiendo del momento en el que esté el jugador, podrá ser más acertado o menos. Entonces, casi nos trae más cuenta hacer orientaciones sobre lo que hacemos en las 24 horas del día, ¿no? Como por ejemplo, un jugador que tiene que estar haciendo 8 horas de trabajo en su ordenador, que tiene un montón de movidas con los estudios universitarios, pues el simple hecho de decirle, oye, ponte una alarma en el reloj y cada 25 minutos te levantas, te das un paseo, te bebes un vaso de agua, realizas estos 3 estiramientos y te vuelves a sentar, pues puede tener un efecto más positivo que un programa de entrenamiento de estabilidad y movilidad sobre el papel de 30 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Porque está incidiendo sobre un hábito. Y al final de lo que se trata es que esos hábitos que se han visto alterados consigamos modificarlos con pequeñas estrategias. Luego, por supuesto, otro área a la que afecta este confinamiento es a la condición física, ¿no? Cuando hablamos de condición física hablamos de capacidades condicionales, como puede ser la fuerza, ¿no? Y la fuerza se puede manifestar en un salto vertical, en un salto horizontal, en un desplazamiento hacia adelante, en un desplazamiento hacia atrás, en la velocidad de reacción, en la calidad de un giro. Entonces, eso se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no está recibiendo los mismos estímulos que recibía mientras estábamos entrenando. Entonces, la condición física puede verse mermada seriamente si en estos 60 días no nos preocupamos de mantenerla o de mejorarla, ¿vale? Evidentemente, los recursos son limitados, ¿vale? Puede ser que tengamos deportistas que tengan cero material en su casa, puede ser que tengamos deportistas que vivan en un piso pequeño, puede ser que tengamos deportistas que tengan un patio, que tengan un pequeño espacio y tengan bandas elásticas, tengan comba, tengan escaleras, tengan una red de bádminton. Entonces, el perfil de deportista es muy variopinto. Y de lo que se trata es que el programa que yo le pueda proporcionar se adapte a sus necesidades individuales, ¿vale? Y en ese periodo en el que la condición física se está viendo afectada, utiliza estrategias eficientes para mantener los parámetros básicos de condición física y aprovecharlo como una oportunidad para mejorar banderas rojas, ¿no? O puntos débiles que durante el año no tenemos tiempo para trabajar, ¿vale? Y para eso es muy importante ser creativo, ¿vale? Luego entraremos un poquito más en detalle en esto, sobre los programas de entrenamiento. Entonces, la condición física se ve afectada. Luego el desarrollo, ¿vale? El desarrollo ya lo hemos comentado. Este periodo de 6 meses puede pillar a un niño en pleno estirón, ¿vale? A un niño o una niña en pleno estirón. Pleno estirón en el que los brazos crecen X centímetros, en los que las piernas crecen X centímetros, en los que la coordinación general se ve alterada, ¿vale? Y el organismo necesita tener oportunidades para recoordinarse o reaprender esos movimientos que debido a ese crecimiento de los miembros inferiores y miembros superiores, incluso de altura, o ese incremento de fuerza, se están viendo afectados. Y sin embargo, en estos 60 días, ¿vale? Vamos a suponer que en ese periodo del estirón vamos a suponer que es 1 año o 2 años, 1 año y medio, esos 2 meses es un periodo de tiempo importante. Entonces, tenemos que saber qué deportista tenemos, porque si tenemos un deportista en desarrollo, tenemos que seguir dándole oportunidades para que todos esos estímulos necesarios se den y se lleven a cabo, ¿vale? Luego también otro parámetro, ¿no? Que nos gusta mucho en el Se Busca Campeón a todos, ¿vale? Aunque está mal que yo lo diga, para mí no es tan importante y seguro que me van a dar palos por esto, que es el desarrollo técnico, ¿no? Entonces todo el mundo busca esa técnica ideal cuando en realidad lo que buscamos son soluciones óptimas para una persona en concreto, ¿vale? No todo el mundo puede tener exactamente la misma técnica, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora si no puedo trabajar
elementos técnicos con raqueta de la misma forma? Lo que está claro es que sí podemos coger la raqueta, ¿vale? Lo que está claro es que sí podemos tener sensaciones. Está claro que el trabajo con volante se va a ver alterado de manera radical. ¿Por qué? Porque no podemos, ¿vale? No podemos trabajar con volante en la mayoría de los casos, pero sí se pueden hacer muchas cosas en las que el jugador tenga sensaciones similares, ¿vale? Aquí lo comentaremos luego un poquito más tarde, estrategias como la visualización, la imaginería motora o el análisis de vídeos son muy interesantes. ¿Cuál es el inconveniente? Que suponen un gran trabajo para el entrenador, ¿vale? Entonces, la preparación de esas herramientas audiovisuales, el guiar esa práctica imaginada, que no sé si se ha trabajado antes, ¿no? Porque si el jugador está familiarizado, es muy sencillo, pero si el jugador es la primera vez que lo hace, requiere un aprendizaje previo, ¿vale? Entonces, pero podemos asemejar las situaciones de entrenamiento con diversas herramientas, ¿vale? Entonces, no tenemos que renunciar a la raqueta por completo. Otro factor al que afecta este confinamiento es al estrés, ¿no? Entonces, parece ser que este confinamiento, en lugar de relajarnos, ¿vale? Bueno, hay un estudio curioso que estuvimos revisando el otro día, que desde que el Ministerio de Educación, ¿no? Dijo que este tercer trimestre no iba a ser como para subir nota, pero que nadie iba a repetir tal y cual, cuando antes de esa incertidumbre, que se ha prolongado durante casi un mes, los alumnos tenían un grado de estrés muy, muy, muy elevado. Y a partir de ahí, ese grado de estrés se ha visto reducido, ¿vale? Pero no en todas las familias. Entonces, el estrés de los niños más pequeños y de las personas que están en esa etapa educativa ha aumentado, ¿vale? Y el estrés es un factor que afecta al rendimiento, y todos los que hay aquí, y todos entrenan a la gente. Cuando un jugador llega estresado a su club, no entrena al mismo nivel de rendimiento que cuando está con un nivel de estrés óptimo, ¿vale? Entonces, tenemos que utilizar estrategias para reducir el estrés. Dependiendo de la madurez del jugador, pues podemos utilizar estrategias relacionadas con meditación, con relajación, pero también podemos utilizar estrategias de estructuración de tiempo, ¿vale? Entonces, a muchos de nuestros deportistas tendremos que ayudarles a que se hagan un horario, ¿vale? Y parte de nuestra labor como entrenadores es ayudarles a que nuestro entrenamiento no le suponga un punto más de estrés dentro de su rutina diaria, sino que le suponga una vía de reducción de estrés, ¿vale? Entonces tenemos que conocer qué horario tienen nuestros deportistas, incluso hacer pequeñas recomendaciones de ese horario. Y por último, también tengo aquí las relaciones sociales, ¿vale? Entonces, evidentemente somos seres sociales y en este confinamiento estamos casi 24/7 con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestra pareja, con nuestro hermano, y nuestro círculo de relaciones sociales puede que se mantenga, pero ya no es a partir de conversaciones, de contacto físico, de esa forma tan natural. Ahora ya lo que entra en juego es el teléfono móvil. Entonces, nos volvemos seres hiperrelacionados, pero gracias a las nuevas tecnologías, lo que alimenta ese círculo vicioso que hemos hablado antes en cuanto a descanso, en cuanto a hábitos posturales, ¿vale? Yo no sé si os fijáis, cuando la gente coge el teléfono móvil, los hombros se van hacia adelante, la región cervical se viene hacia adelante, el cuello se extiende, los pulgares se modifican, y ahora se pasa muchísimo más tiempo del día pegado al teléfono móvil, ¿vale? Entonces, dependiendo de la categoría en la que yo esté, quizás deberíamos establecer alguna restricción, ¿vale? De esas tecnologías. Quizás en niños más pequeños es un poco más sencillo, ¿no? Porque los padres tienen un poquito ese poder de controlar el uso del teléfono móvil o ponerle limitaciones más severas. Pero si tenemos un deportista sub-17 o sub-15, quizás como entrenador deberíamos negociar esos objetivos, ¿vale? Entonces, el yo hacerle ver a mis deportistas que un uso excesivo del teléfono móvil, o estoy entrenando y constantemente estoy con el teléfono móvil, porque al final eh, ahora mismo se habla de que nuestros jóvenes están siendo víctimas de un hackeo de la atención, ¿no? Están sobreestimulados y no son capaces de focalizar su atención en lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, esto
yo, por ejemplo, llevaba y llevo un grupo de jugadoras de pádel en el que dos de las niñas, tenía 14 años y otra 17, y sus madres me lo han dicho. Dice, su atención se está viendo afectada de manera negativa. Dice, ¿por qué? Dice, porque aunque estén haciendo los deberes, dice, están pensando en que el teléfono móvil tiene un par de lucecitas brillando, que está parpadeando, aunque esté boca abajo, aunque la madre lo tenga en el mueble. Entonces, su capacidad de atender, su capacidad de concentrarse se está viendo afectada. Entonces, dependiendo de la edad en la que estemos, incluso yo mismo, como entrenador, si quiero aprovechar mi tiempo, no estoy todo el día con el teléfono, me pongo un horario para redes sociales, ¿vale? Entonces, yo no miro las redes sociales las 24 horas del día, es decir, no estoy disponible por WhatsApp las 24 horas del día para quien me escriba. Quien necesita algo me llama. ¿Por qué? Porque yo sé que si estoy esperando alguna respuesta, mi cabeza va a estar pensando en que quiere recibir un mensaje y no en el libro que me estoy leyendo o el entrenamiento que estoy planteando. No sé si me explico. Bueno, y esto son un poco las esferas donde afecta. Si alguno quiere comentar algo, alguna duda o algún caso en particular. Bueno, en relación a lo que has comentado justo antes, Fran, interesantísimo esto que hablas de la dependencia ya que tienen niños y mayores del móvil y de la hiperconectividad y de todo lo demás. Pero en relación a lo que comentabas antes el entrenamiento con raqueta o tú decías, pues la sensibilidad con la raqueta, durante las charlas que hemos tenido desde el principio ha habido disparidad de opiniones. De hecho, incluso a nivel de jugadores internacionales que no han tocado la raqueta, ni siquiera la han tocado. Le preguntábamos, dentro de la charla, preguntábamos a qué nivel entrenaban raqueta y no la habían tocado. Por otro lado, había algún entrenador de club que sí le imponía a los jugadores algún ejercicio puntual dentro de lo que cabe, que se puede hacer en una sala o en una azotea o en un patio con sus jugadores. Entonces, ha habido bastantes puntos de vista en cuanto a esto. Yo creo que como todo, el equilibrio depende de la persona con la que lo utilices. Entonces, no es lo mismo un niño, ¿no?, que puede utilizar esa raqueta como herramienta, como un pequeño foco externo o como una herramienta para darle un poco de variabilidad a ese programa de condicionamiento físico con el simple hecho de incluir algún movimiento con la raqueta, por tener sensibilidad en los dedos y por enriquecer ese ejercicio, a un jugador de alto rendimiento que, digamos, la pérdida de esa sensibilidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene muchísima más experiencia motriz. Entonces, evidentemente, en algún momento de este confinamiento cogerán la raqueta, ¿vale? Cogerán la raqueta en mayor o menor medida. O porque se hayan planteado unos objetivos consensuados, negociados, en los que este periodo se esté utilizando de manera íntegra para potenciar determinados elementos, ¿vale? Entonces, al final depende un poco de cómo lo plantees como entrenador, ¿vale? 60 días no es ni el fin del mundo ni la oportunidad de la vida. Es un periodo de tiempo que puede ser muy interesante, pero dependiendo de con quién estemos, pues se utilizará más la raqueta o no se utilizará, ¿vale? Pero ya te digo, eso depende del acuerdo que se establezca entre el entrenador y sus jugadores, ¿vale? Es mi opinión. Vale, vale. ¿Alguien se anima a preguntar sobre lo que ya Fran ha desarrollado? ¿Alguna pregunta? Animado. Ahora tengo la parte interesante, que yo creo que es la que va a dar más juego. Pues venga, lánzate. Y si no, que interrumpan en cualquier momento, ¿eh? Espérate, Mari Bueno. tiene una pregunta. Un momento, Fran. Mari tiene una pregunta. Hola, Fran. Hola. Hola. Mira, yo tengo jugadores, como has comentado, sus 13, convivo con un... No se te escucha, Mari. Sus 15. Mari, perdona, Mari, repite la pregunta porque no se te ha escuchado. Vale, que tengo jugadores sub 13, sub 15 y convivo con un sub 17. Los sub 13, imposible plantear cualquier tipo de entreno. Están de vagancia impresionante. Un sub 15 y bueno, el sub 17 no le queda más remedio porque o lo hace uno porque es mi hijo, vamos. Pero los sub 13 están totalmente de vagancia absoluta. Entonces, encontrar el momento, porque cuando está en el club no hay problema, porque claro, estoy yo allí, hay que hacerlo, pero ahora en casa a mí me cuesta, vamos, que no le obligo a que se graben por tal de que lo hagan, pero claro, eso lo hacen una vez y después ya no. ¿Es normal que un sub 3 esté en esa vagancia, que no entre en la rutina como estaba antes?
Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que los entrenadores pecamos de considerar a los jugadores sub-13 como si fueran pequeños adultos. Entonces tenemos que entender que la naturaleza de aprender para un jugador sub-13 es mediante el juego, ¿vale? Entonces, la motivación que tiene un jugador sub-17 no es la misma que la que tiene un jugador sub-13. Evidentemente, si tiene una videoconsola de la hostia en su casa, muy interesante tiene que ser el entrenamiento que tú le mandes para que prefiera hacerlo en lugar de, de jugar a la videoconsola, de jugar al móvil o de ver una serie o de sentarse en su casa, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos plantearnos es qué puedo hacer para motivar a mis jugadores. Y en este caso, en cuanto a jugadores sub-13, podemos abordar diferentes estrategias. ¿La tendencia de los niños actuales es que sean vagos? Evidentemente, los niños de ahora son diferentes a los niños de hace 15, 20 años. E intentar tratarlos de la misma forma sería un error, ¿vale? Porque parten de una experiencia diferente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como entrenador para motivar a mis jugadores sub-13 a que desarrollen algún tipo de entrenamiento o a que mantengan ese nivel de condición física? ¿Está utilizando alguna estrategia que los implique a todos como equipo o que los relacione entre ellos? No. Vale, entonces, claro, si el jugador sub-13 identifica que, pues bueno, tiene un papelito o un mensaje con una serie de ejercicios que le han numerado del 1 al 7, con una serie de repeticiones y de series que tiene que hacer, y él no tiene ninguna motivación para realizarlo, pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque la situación actual lo lleva a que vagueen al máximo, ¿vale? Entonces, y se pueden escaquear. Sin embargo, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar algún tipo de estrategia colaborativa o competitiva entre ellos mismos, ¿vale? Pongo un ejemplo. Si tengo 20 jugadores sub-13, por ejemplo, y de esos 20 jugadores sub-13 yo voy a hacer dos grandes equipos, ¿no? Un equipo de chicos y chicas mixto y otro equipo de chicos y chicas mixto. Y tú como entrenadora vas planteando diferentes retos en los que puntúen como individuos, es decir, en los que ellos como individuos puntúen de manera individual y que como equipo puntúen sobre el otro equipo. Es decir, tienen que colaborar entre ellos para vencer al otro equipo, pero aparte la forma de colaborar entre ellos es siendo mejores como individuos. Entonces, le vamos a dar una motivación. Eso ya se convierte en un juego. Quizás de esa forma, el simple hecho de que tengan que colaborar o competir o relacionarse con sus jugadores puede incentivar a esos jugadores sub-13 a que hagan los programas de entrenamiento. Para esto, pues dependiendo si son más adultos, si son más pequeños, pues se puede utilizar un grupo privado de WhatsApp, se puede utilizar un grupo privado de Facebook, se puede utilizar una cuenta de Instagram exclusiva para subir los retos y que los jugadores vayan subiendo los diferentes resultados, ¿vale? Siempre se corre el riesgo de que te mientan, ¿vale? Siempre se corre el riesgo de que te mientan, pero en el buen hacer de los jugadores y en las estrategias que plantee el entrenador para comprobar los resultados, va a estar la clave. Entonces, plantear alguna estrategia motivante para los jugadores puede ser una herramienta interesante para intentar sacarlos de esa rutina que llevan. No sé si respondo. No, no, sí, perfecto, gracias. Me da ideillas por lo menos. La verdad que sí, que se abre la mente. Muchas gracias. Nada. No sé, Fran, ¿hay más cosillas? Por ¿Has ahora no preguntado? hay ninguna Sigo. pregunta más. Si quiere, continúe y ahora vamos retomando las preguntas, ¿vale? Vale. Es que este es un aspecto bastante interesante que es el de la motivación, ¿no? O los incentivos personales, ¿no? Esa motivación intrínseca que tiene el jugador. Si al final el jugador, su motivación depende de un agente externo, en el momento en el que entre en una situación de crisis se va a ver afectado. Sin embargo, si la motivación depende de él mismo, va a ser mucho más resiliente para soportar situaciones de estrés. Entonces, esa motivación hay que trabajarla de manera intrínseca, ¿no? Con nuestros programas de acondicionamiento. Es decir, no podemos diseñar un programa de acondicionamiento físico sin tener en cuenta las motivaciones del deportista, ¿vale? Evidentemente, un deportista, el que ahora, por ejemplo, un sub-17 que esté clasificado para el Campeonato de Europa y el Campeonato de Europa se haya pospuesto hasta nuevo aviso,
realmente, ¿qué motivaciones va a tener para seguir entrenándose a cañón si su campeonato más fuerte lo han cambiado en el calendario? Pues ese jugador tendrá que buscar nuevas vías para motivarse. Entonces su entrenador tendrá que negociar con él pues diferentes programas, decir, oye, vamos a aprovechar esta época para hacer un programa de fuerza un poco más específico, aprovechando que no tenemos competición, o vamos a realizar un trabajo de movilidad específico para mejorar esas banderas rojas que tenemos, de cara a que cuando volvamos a entrenar podamos tener otra vez ese objetivo del Campeonato de Europa. Entonces, dependiendo del jugador que tenga, plantearé una estrategia u otra, ¿vale? Luego, bien, ¿qué podemos hacer? ¿No? Esto ya es donde quería entrar yo. Este es el kit de la cuestión. Entonces, aquí me gustaría que os animarais. ¿Qué podemos hacer para minimizar los efectos negativos del confinamiento? Ya hemos visto cómo nos afecta, ¿no? Y ahora vamos a ver pequeñas estrategias para reducir esos efectos negativos. La medida número 1, ¿vale? Y aunque parezca muy tonta, es aumentar la cantidad de movimientos diarios, ¿vale? Entonces, uno de nuestros objetivos principales como entrenadores o como preparadores físicos es incrementar la cantidad de movimiento diaria, ¿vale? Cantidad de movimiento diaria de cualquier tipo. Cuanto más planificado, más estructurado y de mayor calidad sea, mejor, pero que no se nos olvide que uno de nuestros objetivos es aumentar la cantidad diaria. Un pequeño experimento que he llevado a cabo con un grupo de entrenamiento que llevo, en este caso de opositores, es mediante pasos, ¿vale? Es una competición mediante pasos. Y, bueno, pues lo que aparentemente todo el mundo tiene una pequeña pulsera que mide pasos, habrá gente que lo tenga, gente que no, gente que se instale una app del teléfono móvil. Pero bueno, planteé un pequeño reto y era ver quién era el último cada día en cuanto a número de pasos. Entonces, bueno, no sé si sabéis que hay unas recomendaciones mundiales en cuanto a cantidad de pasos diarios y demás, que se centran en los 8.000 pasos aproximadamente. Yo me valoré los primeros días de confinamiento, ¿vale? Intentando no hacer actividad física extra, simplemente haciendo un programa de entrenamiento y difícilmente llegaba a los 3.000 pasos, ¿vale? Entrenando 45 minutos. Es muy poco. Entonces, evidentemente, empecé a utilizar estrategias como que sé que utilizo mucho el teléfono, pues el teléfono, cada vez que me llaman por teléfono, no estoy sentado, estoy en movimiento. ¿Vale? Estrategia estúpida, pero útil para salir de esa postura viciosa, ¿no? De delante del ordenador, o sentado, tumbado, con los auriculares, pues estaba en movimiento. Intenté buscar algún ejercicio de tipo cardiovascular que pudiera hacer en la terraza, o por ejemplo, la comba, ¿vale? Y luego empecé a contabilizar los pasos, ¿no? Digo, pues bueno, voy a intentar llegar a 20.000 pasos cada día. Y esta pequeña competición, el hecho de no querer ser el último con mis Pokémon, con mis entrenados, pues hace que todo el mundo, aunque sea haciendo esto con el brazo, ¿vale? Pero incremento su cantidad diaria de movimiento, ¿vale? Entonces, al final, si no hay emoción, ¿no? En el juego siempre hay algo en juego. Entonces, el simple hecho de ser el último ese día, ¿no? Es que este día, pues yo pensaba que había hecho un montón de pasos, pero no, ¿vale? Porque resulta que todos han hecho más pasos que yo. Entonces, los resultados solo los mostrábamos al final del día. Y ya ese volumen de pasos se incrementaba o se triplicaba en algunas ocasiones sin hacer nada. ¿Por qué? Pues el simple hecho de que la gente se pone de pie e intenta competir contra ti o contra otro, ¿vale? Entonces, aumentar la cantidad de movimiento diaria. Eso es una de las cosas que podemos hacer para minimizar los efectos negativos, ¿vale? El que nosotros seamos cada vez más sedentarios va a afectar de manera directa a la condición física, a nuestra amplitud de movimiento, a nuestra postura, al descanso, a todo. Entonces, con una medida sencilla estamos tocando indirectamente muchos palos, ¿vale? Evidentemente ahora podemos planificar y ver qué podemos hacer en esos 45 minutos, en esa hora o en esas 2 sesiones de entrenamiento diarias, dependiendo de con quién estemos. Luego, otro aspecto interesante son los aspectos posturales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo incidir desde mi programa de entrenamiento en esos aspectos posturales? Y seguro que con Ana veríais muchas cositas de este sentido. No he tenido tiempo de verme la ponencia de Ana, pero la puse un ratillo a doble velocidad, intenté verla un poco por encima. Pero incluir en mi programa de entrenamiento ejercicios compensatorios ante la postura de sentado, chepado, sentado en el sofá, mucho tiempo en esa posición,
pues ese tipo de ejercicios compensatorios van a afectar a la postura, ¿vale? Van a afectar a la cantidad de movimiento diaria y van a mejorar el simple dolor de espalda. Yo no sé si a alguien le ha empezado a molestar la espalda en este confinamiento. Entonces, en el momento en el que los nociceptores empiezan a mandar señales de dolor a la cabeza y empiezo a sentir dolor, ya mi atención no va a otra cosa, va a ese dolor. Entonces, no puede darse el caso de que mi jugador sienta dolor en este confinamiento. Entonces, un pequeño programa de ejercicios compensatorios, como por ejemplo, ¿cuáles? Ejercicios compensatorios a nivel de cintura escapular, ¿vale? Ejercicios del tipo de rotaciones externas con banda elástica, tracciones horizontales con banda elástica, ejercicios de movilidad de hombros, ejercicios de activación de flexores profundos del cuello, ejercicios pequeños, ejercicios simples, que dentro del programa de entrenamiento, en el propio calentamiento o en la vuelta a la calma o de manera independiente a la parte principal, se los des al jugador de una manera motivante, de una manera específica, porque cuando algo es específico para ti, tiene un valor personal mucho más importante, ¿vale? Cuando tu entrenador te manda algo para ti personal, y te lo manda a él y te pide que lo haga, tiene un valor y una implicación y un compromiso mucho mayor que si manda un PDF a todo el grupo, ¿no? Y dice, señores, ahí tenéis el entrenamiento del confinamiento, ¿vale? 2 veces al día, 3 veces a la semana. Y ya me contaréis dentro de 2 meses, ¿vale? Entonces, pierde el valor. Entonces, ejercicios compensatorios a nivel de cintura escapular, ejercicios compensatorios a nivel de movilidad de la cadena posterior, ¿vale? Los músculos se alargan, los músculos se acortan. Bueno, ahora hay mucha controversia en base a eso, pero lo que viene diciendo la ciencia a día de hoy es que ni los músculos se elongan ni se contraen, ¿no? Me refiero, es que tengo los isquios acortados, ¿no? Los isquios no están acortados. Tu sistema nervioso, tú estás todo el día sentado, estás en unas posturas horrorosas, tu sistema nervioso en el momento en el que intentas estirarlo te protege y hace que tus isquios no puedan elongarse, pero eso no quiere decir que tú puedas modular tu sistema nervioso. Entonces, aparte de esos ejercicios compensatorios de cintura escapular, incluir algunos ejercicios de tolerancia al estiramiento, ¿vale? Que no tienen por qué ser ejercicios de estiramiento pasivo, ¿vale? No quiero entrar en tecnicismo. Pero si meto un peso muerto, ¿no? En mi programa de entrenamiento, con banda elástica o con 2 cartones de leche o con una barra olímpica, si en mi casa tengo un gimnasio, pues que en ese peso muerto quizás decir, oye, la fase excéntrica la vas a realizar más despacio y vamos a hacer, en este programa vamos a hacer un peso muerto rumano, ¿vale? Para que la rodilla esté menos flexionada, intentemos incentivar ese estiramiento de la cadena posterior, ¿vale? Combinado con un ejercicio de fuerza, porque la fase concéntrica vamos a subir rápido. Entonces, incidir en los patrones posturales que el confinamiento está atacando. Pues es una herramienta muy interesante. Más cosas que afectan a la postura, el pie, ¿vale? Para mí el confinamiento es una oportunidad para los pies, ¿vale? Es la gran oportunidad. Normalmente estamos siempre embutidos en un zapato, los zapatos de fútbol sala llevan los dedos en forma de pico, hacen que modifiquemos nuestro patrón de pisada natural y eso afecta a toda la cadena de pisada. Y bueno, tenemos que hacer ejercicios para activar esa musculatura del pie. ¿Cuál es el mejor ejercicio que podemos hacer para activar esa musculatura del pie y de los dedos? Andar descalzo, ¿vale? Entonces, es una oportunidad perfecta para reconectar con nuestra pisada natural. Entonces, ¿los niños deben andar descalzos? Por supuesto que sí. Nadie se va a resfriar y madres del mundo, perdonadme por este comentario, ¿vale? No pasa nada si se anda descalzo, ¿vale? No pasa nada. Entonces, eso sí, los niños tendrán que comer mucha verdura, tendrán que poner su sistema inmune por las nubes, ¿no? Entonces, el que ande descalzo, que tome doble ración de verdura. Lo digo por si hay algún compi por aquí conectado que quiera interpretar mal o tergiversar las palabras. Es una oportunidad buena para andar descalzo, es una oportunidad buena para movilizar la musculatura de los pies, ¿vale? Para no andar con una pisada excesivamente talonadora, ¿vale? Que las zapatillas con mucha cuña hacen que talonemos en exceso, ¿vale? Y podemos empezar a trabajarlo. Entonces, todo eso serían pequeñas medidas que podemos implementar en nuestro programa de entrenamiento y que hacen que el jugador, al cambiarle el chip, pues se motive, ¿vale? No, es que me tienes que hacer 15 sentadillas, ¿vale? No, es que me tienes que hacer 15 sentadillas
con la raqueta, implementando un giro en la bajada, ¿vale? Y en la subida, cuando subes, te pones de puntilla. Y es que me la tienes que hacer descalzo. Y entonces ya el jugador dice, bueno, esto no es sentarme en una silla y levantarme 15 veces. Aquí ya vienen más cosas. Voy a probarlo, a ver si me sale, ¿vale? Entonces, el simple hecho de incluir variabilidad en un ejercicio sencillo hace que la motivación del jugador se incremente, hace que acepte a parámetros posturales que en el día a día no tengo oportunidad de plantearme, ¿vale? Estábamos hablando de la postura, ¿no? De elementos compensatorios. ¿Vale? ¿Hay dudas sobre estas cosillas o cosas que queráis preguntar? Lo que has comentado ahora mismo de la elasticidad, bueno, no has dicho elasticidad, pero te has referido a la musculatura y a acortamientos y demás. ¿Qué opinas sobre sobre los estiramientos durante el periodo de confinamiento? ¿Qué tipos de estiramientos crees que se deberían hacer y cuándo? Vale. Como todo, la respuesta que más me gusta es depende. No existe un estiramiento ideal para todo el mundo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponernos un caso concreto, ¿no? Para que la gente lo entienda con un ejemplo. La movilidad del hombro, ¿no? Entonces, gente que no tenga buena movilidad de hombro, ¿qué tiene que hacer? ¿Estirar el hombro solo? O podrá utilizar otras estrategias. Entonces, para yo mejorar mi amplitud de movimiento, puedo utilizar diferentes estrategias. Estiramientos hay de varios tipos. Entonces, hay estiramientos activos, ¿no? Que tú realizas, que es decir, que tu sistema nervioso manda la orden y tú eres el que consigue el máximo grado de amplitud de movimiento posible. Luego hay otra serie de estiramientos pasivos, que no los recomiendo. ¿Por qué? Porque de nada sirve, ¿no? Que si yo no soy capaz de poner el brazo aquí, llegue alguien o un objeto externo y me ponga el brazo aquí. ¿Por qué? Porque mi cabeza no está mandando la señal para poner el brazo ahí. Entonces estoy haciendo un estiramiento que a nivel de sistema nervioso no estoy preparado para hacer, ¿vale? Entonces, los estiramientos pasivos pueden ser una herramienta en un punto concreto, pero deberíamos de tener aspectos como aspectos un poquito más técnicos en cuenta, como la inhibición que puede haber, o como determinados agentes antagonistas que pueden estar sobreactivados en ese momento, ¿no? Y quizá mi mejor estiramiento, ¿vale? Para mejorar la movilidad de hombro en flexión, sea trabajar una buena tracción escapular, ¿vale? Para que la escápula se mueva en el plano correcto y permita mover el brazo en esa posición. Entonces, en ese caso estoy mejorando mi amplitud de movimiento mediante un ejercicio compensatorio. Luego también podía liberar, por ejemplo, el dorsal ancho, ¿no? Y el pectoral menor, que los dos vienen a esa cabeza del húmero y los dos anteriorizan el hombro y esa anteriorización del hombro hace que no suba hacia arriba. Entonces, un automasaje en el dorsal ancho y en el pectoral menor pueden mejorar la amplitud de movimiento del hombro en flexión. Ejercicios de flexión de hombro hace que los flexores de hombro participen de manera más eficiente o ejercicios de activación específicos y puede ser que mejore mi amplitud de movimiento en flexión de hombro. Y en ningún momento he estirado todavía, ¿vale? Y luego puedo hacer un ejercicio de movilidad, como puede ser un perro bajo de yoga, ¿no? En el que me pongo con los brazos en el suelo y desde ahí y con un puntito de incidencia de estiramiento, pero lo estoy haciendo a nivel dinámico, ¿vale? Estoy estirando ese hombro. Entonces, ¿qué tipo de estiramientos? Pues depende de para quién. Pero si pueden ser activos y si pueden ser con ejercicios más interesantes que el mero ejercicio. Voy a estirar el tríceps, ¿vale? Si podemos aprovechar para trabajar más cosas, mucho mejor, ¿vale? Porque en ninguna situación competitiva yo me paro a estirar el tríceps así. Sin embargo, cuando hago un armado de brazo, ¿no? O cuando voy a hacer una fase de golpeo, esa fase de swing, el tríceps tiene que poder estar en esta posición. Si no tengo buena movilidad, no voy a poder sacar el codo por delante de la cabeza, ¿vale? Entonces, busco ejercicios dinámicos donde se produzcan esas situaciones de estiramiento. Y luego existe el trabajo excéntrico, existen ejercicios de activación muscular específica y diferentes tipos de estiramiento, por supuesto. No sé si respondes, que esto al final es un poco ambiguo y depende de con quién. Sí, al final estamos hablando también de rango de movimiento, de movilidad articular y de ejercicios que complementen a todo esto, además del uso de FOAM y demás, que ahora me imagino que comentarás y seguro que hay alguna pregunta. Javier Melgarejo, ¿tiene una pregunta, Javi? Sí.
¿Qué tal? Buenas, Fran. Hola, Javi. Te veo genial, ¿eh? Gracias. Tú Bueno, también una estás muy guapo. preguntilla. A ver, con todo lo que has comentado, yo supongo también que dependerá un poco los estiramientos que mejor vengan, un poco basados en el jugador, ¿no? Si uno tiene menos movilidad de isquio por lo que sea, por la cadera o el hombro, que si la escápula, tal. Entonces, si no tenemos ese control anatómico, fisiológico de lo que está pasando, ¿qué sería lo mejor? Hacer una gran variedad de movilidad articular y ejercicios de diferente tipo, ¿no? Pues si no sabemos lo que le está impidiendo ser más flexible, aparte de que lo reconozca algún especialista. A ver, lo más importante es que, a ver, el jugador está en el confinamiento ahora, pero tú conoces al jugador desde toda su etapa deportiva. Entonces, tiene información que ya puede utilizar para individualizar su programa de acondicionamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, los ejercicios para mejorar la amplitud de movimiento son individualizados, ¿no? Entonces, estrategias podemos utilizar varias. Desde automasaje, desde ejercicios de activación específica, desde ejercicios de estiramientos dinámicos y ejercicio en situación un poquito más global donde se requieran esas posiciones, ¿no? Es decir, llevar ese estiramiento que nosotros queremos buscar a una posición específica donde se produzca lo más parecido al juego posible. Que no tengo ni idea de cómo puedo abordar a mi jugador, pues entonces lo que puedo hacer es trabajar un poco todo. Al final, la movilidad que no trabaja se va perdiendo, ¿vale? Los jugadores, te pongo un ejemplo, ¿no? Un jugador de béisbol, ¿no? Tiene la cabeza del húmero rotada externamente en mayor medida que el hombro no dominante. ¿Por qué? Porque para lanzar a esa velocidad, su hombro se ha adaptado, ¿no? Entonces, ya partiendo de que el deporte te orienta un poquito a saber que el lado dominante del jugador, ¿no? Es diferente al no dominante, yo ya puedo enfocar mi programa de acondicionamiento a intentar corregir pequeñas asimetrías, ¿vale? Asimetrías que disminuyan el rendimiento. Y en este caso, podéis hacer todo el gesto en la casa, ¿no? El test de movilidad de hombros. Los que sois zurdos y diestros, os ponéis el puño derecho arriba y el izquierdo atrás. Intentáis tocaros los deditos. No sé si se ve, ¿vale? Intentáis tocaros los dedos. Eso y ahora lo hacemos en cada concentración aquí, los niños se parten. Claro, entonces al final, ¿realmente por qué? Pues se genera una asimetría. Entonces esa asimetría yo puedo trabajarla. ¿Cómo? Pues principalmente si conozco los factores, es que por eso hace falta un entrenador, un preparador físico. Si conozco los factores que limitan esa movilidad de hombro, pues trabajos de liberación, de dorsal ancho, ejercicios de tracción y ejercicios de movilidad de hombro, pues los puedo implementar. ¿Un jugador que no tenga problemas de movilidad de hombro puede hacerlo? Por supuesto. Y eso va a mantener esa amplitud de movimiento. Entonces, si tengo un programa que toque muchas cosas, evidentemente será menos malo que si tengo un programa muy limitado y encima de todo no es individualizado. Entonces, al final, regiones corporales que pueden verse afectadas en bádminton, ¿no? Que ya tenemos el criterio del deporte, el hombro dominante, el hombro no dominante, la rodilla dominante, la cadera dominante, ¿vale? El tobillo dominante. Al final tenemos pequeñas simetrías que hacen que yo pueda incidir en esos factores, ¿vale? Entonces yo, sabiendo que tengo que tocar hombros, rodillas, cadera y tobillo, pues puedo hacer un pequeño programita, cuanto más amplio mejor, y se adaptará cuanto más amplio sea, más puede acertar en lo que le venga bien al jugador, ¿vale? Sin arriesgarte a romperlo, sin poner cosas demasiado raras para no asumir riesgos innecesarios. Vale, Moy, ¿tienes la mano levantada, Moy? Vamos. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. ¿Me veis? Bueno, lo siento, tengo a la pequeñaja aquí, no me deja, perdón. Bien, bien. Dos preguntillas. Hola, Fran, ¿qué pasa? Buenas, Moy, estás muy guapo, tío. Gracias, gracias. Yo sí he ido a la peluquería. Yo no. Ya. Bueno, vamos, que nos distorsionamos. Yo tenía dos preguntas, ¿vale? La primera es que se me ha ido un poquillo el tema, pero bueno. Los míos, por ejemplo, sí están bastante on fire, ¿vale? O sea, yo les doy sesiones lunes, miércoles y viernes a una hora determinada y los tíos, vamos, están al 100% todos los días y responden, ¿vale? Están bastante motivados.
llegan más temprano, bueno, siempre van a tiempo, no como los entrenamientos, que muchas veces llegan tarde. Aquí vienen y entran a tiempo. Entonces, lo que no quiero es que decaiga esa motivación y yo ya he planteado 1 millón de cosas, de ejercicio, voy cambiando, tiro de música, de no música, entonces, como son también sus 13, yo sé, alguna recomendación, algo que para que ellos no, ya que están motivados, para que no, o si algún sitio que visitar, algo que ver, algo, no sé, para que me pueda un poco inspirar. Mira, una recomendación que te puedo hacer en base a un pequeño pecado que están cometiendo muchos preparadores físicos, que no es malo, pero si ya tú ya tienes lo más importante, es decir, tienes tus jugadores enchufados y haces lo que tú le digas, aunque sea pegarle cabezazo a la pared. Entonces, partiendo de ahí ya tienes la predisposición y eso es lo más importante. Ahora lo que nosotros buscamos es optimizar el entrenamiento y mantener ese nivel de motivación. Si te pones a mirar las redes, ahora, a ver cómo lo explico para que suene fácil y se entienda. El plano sagital, que es donde se producen todos los movimientos de flexión y extensión, ¿no? La sentadilla, el peso muerto, el curl de bíceps, la zancada. Entonces, está hiperexplotado, ¿no? Entonces, se ven muchísimos ejercicios que solo trabajan movimientos en el plano sagital, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo para mantener la motivación de mis deportistas y optimizar mi programa de entrenamiento? Sabemos que el bádminton no sucede solo en el plano sagital. De hecho, en el bádminton hay muchas rotaciones, ¿no?, que suceden en el plano transversal y muchas elevaciones laterales o abducciones y aducciones que suceden en el plano frontal. Entonces, ¿qué haría yo? Darle variedad a los ejercicios para convertirlos, en lugar de ser un ejercicio de un solo plano, para convertirlo en un ejercicio que trabaje 2 o 3 planos. Por ejemplo, estamos trabajando salto de altura a un pequeño cajón, a la escalera. Pues bueno, pues yo puedo trabajar ese salto, ¿no? Salto con las 2 piernas, aterrizo con la izquierda y tengo que saltar hacia el lado, girarme y quedando mirando a 180 grados, ¿sabes? Entonces, ya no es un simple ejercicio de un salto hacia adelante y un aterrizaje hacia atrás. No, es que estamos trabajando pliometría. Vale, perfecto. Pero la pliometría en el bádminton sucede en 3 planos. Entonces, puedo enriquecer mi entrenamiento con pequeñas modificaciones en los ejercicios que ya saben hacer, porque al final, si le meto ejercicios muy difíciles, hostia, tienen que aprenderlos, ¿no? Pero incluyendo pequeñas modificaciones para enriquecerlos más en esos planos, pues yo creo que se puede mantener la motivación y se puede optimizar el entrenamiento. Y eso pasa por, estás trabajando zancada, ¿no? Pues esa zancada puedes trabajarla con diferentes pivotes a diferentes direcciones. Puedes ponerle, por ejemplo, un foco externo que sea 3, 4 volantes en determinados puntos, algunos más cerca, otros más lejos. Incluso le puedes dibujar una estrella, ¿sabes? Yo qué sé, le dibujas en un pequeño POSIT, le dibujas donde tienen que poner los volantes, ¿no? Le dices, este a un paso y medio, este un poquito más corto. Y tenemos que intentar recogerlos todos y llevarlos a este punto en el menor tiempo posible, ¿vale? Sigues trabajando zancada, sigues trabajando estabilidad de rodillas, le metes un factor cognitivo, le metes un foco externo y consigues que tu deportista esté más motivado trabajando el objetivo que tú tenías planteado, a lo mejor, que era trabajar fuerza de miembros inferiores, ¿no? O velocidad de ejecución en una zancada. Entonces puede ser una herramienta para que no decaiga la motivación. Vale, me queda claro. Tengo otra segunda pregunta, si me permitís. Dale, dale. Ya sigo. Yo al empezar la temporada hice varios tests, ¿vale? Que es cuando tenía un poquito de tiempo y demás. Entonces quería pedir tu opinión sobre la posibilidad de, ahora que hay algo de tiempo, de que igual con ayuda de los padres o que mandándome vídeos, lo que sea, ellos puedan realizar esos tests. No sé si serán, supongo que no serán fiables, evidentemente, porque no están bajo mi ojo, pero no sé si a lo mejor puedo sacar algo de ahí o no puedo sacar, para ver también cómo le está afectando el confinamiento. No sé, una opinión así de manera general, de que ellos puedan hacer en su casa un test. Mira, Moi, te voy a poner un símil con el ámbito educativo. Esto es como si un momento en el que tú no has podido estudiar, yo te hago un examen sorpresa. ¿Sabes? Entonces,
puede interpretarse por los jugadores, realizar un test de condición física en un momento donde el trabajo de condición física no es óptimo y tú no tienes las condiciones para controlar esos test físicos, pues quizás no sea lo más adecuado. Ahora, sí creo, porque tampoco están los medios, ¿sabes? Y los jugadores no son, ni los jugadores ni los padres son objetivos, ¿vale? Entonces, quizás a nivel físico, si tú crees que tu programa de acondicionamiento está funcionando, sería un buen momento para realizar esos test cuando vuelva al entrenamiento, ¿vale? Entonces, esos test de fuerza de miembros inferiores, de fuerza de miembros superiores, de estabilidad, de movilidad, de lo que tú quieras, estaría guay para ver cómo ha afectado ese confinamiento, pero una vez empieces. Y lo que sí sería interesante valorar ahora es los aspectos un poco más relacionados con su entorno, ¿vale? Que muchas veces no tenemos control sobre ellos. Por ejemplo, calidad del sueño, ¿vale? Hay varios cuestionarios online que están preestablecidos. Luego os paso, si queréis, el enlace sobre dónde están, que valoran con una escala de emoticonos de caritas, que para categorías inferiores son bastante interesantes. Eso, el nivel de estrés, la cantidad de sueño y la calidad de sueño, me parece que es la percepción del entrenamiento que han realizado. Entonces, quizás para conocer un poquito más en profundidad a tus jugadores, sabes cómo duermen, cuántas horas cogen el teléfono y luego intentas hacer estrategias para que eso se modifique y beneficie en tu entrenamiento, ahora sí es un buen momento. ¿Por qué? Pues porque no están haciendo otra cosa y a ti te viene bien. Eso sí, depende del número de jugadores que tengas, tendrás que plantear una herramienta útil para no emborracharte de información y que a ti te suponga un trabajo inhumano, ¿vale? Porque al final, que todos tus jugadores te estén mandando en un Word cómo duermen en números y tal y cual, tú llegas, te llegan 20 PDF o 20 documentos Word y te abruman. Sin embargo, si tú tienes para cada jugador un pequeño cuestionario de Google Form individualizado, que es un enlace que siempre es el mismo y que se va acumulando la información diariamente, y tú lo único que tienes que tener es un par de gráficas preparadas para ver la tendencia, para ti es útil, ¿vale? Porque ni te sobrecarga de trabajo, para el jugador es bastante rápido, estás metiendo una nueva tecnología que para ellos es más, les motiva más que le ponga un documento, ¿sabes?, para escribirte y demás, y puede ser una forma buena para conseguir información de tu deportista, ¿sabes? Ok, gracias. Silvia, ¿tenía una pregunta? Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, Fran. Hola. A ver, ahora que ya los mayores de 14 años pueden salir, ¿cómo te puedes plantear el que salgan a la calle y ya puedan moverse un poquito más? ¿Hay alguna manera de readaptar lo que hacían antes en casa, por ejemplo, pues que ahora puedan aprovechar ese tiempo que pueden estar fuera de casa para hacer ejercicio, para hacer alguna rutina de preparación física? Sí, por ejemplo, a ver, creo que sería un error que si tenemos un entrenamiento en casa, ¿no? Adaptado a su casa y pretendemos que haga el mismo entrenamiento fuera de su casa, sería un error, ¿no? Porque es como si nos dan una instalación maravillosa, ¿no?, para poder utilizarla, ¿no? Y te quedas en un pequeño rincón. Entonces, ahora se nos abre una oportunidad nueva para trabajar aspectos diferentes que en casa eran más difíciles, o para darle variabilidad a nuestro entrenamiento que por estar en una casa era un poco más complicado. Entonces, ahora mismo, teniendo en cuenta que todavía la realización de deporte en la calle es de manera individual, ¿no?, y está un poquito limitada, porque los parques deportivos están limitados, pues la calle nos puede servir para ese objetivo principal que nos hemos puesto antes, que es aumentar la cantidad de movimiento diaria, ¿no? Entonces, si queremos, fíjate, a nivel cognitivo, salir a dar un paseo es poco, digamos, no requiere muchos procesos cognitivos, ¿no? Pero mientras está caminando durante una hora, no está cogiendo el teléfono, está en una postura erguida, está manteniendo, yo qué sé, vamos a llamarlo, un metabolismo un poquito por encima de lo normal. Si le meto un trabajo de carrera continua, que el simple hecho de que ahora es de lo poco que se puede hacer en la calle, ¿no?, con cierta facilidad, pues a nivel de jugador de bádminton le va a aportar poco, pero a nivel de hábitos de vida estás consiguiendo que ese jugador incremente su cantidad de movimiento diaria. Y si
la situación lo permite y puedo incluir algún trabajo de velocidad específica o mi entorno me permite hacer algún trabajo de serie o simplemente puedo llevarme una escalera a 2 calles más para abajo en la calle, cosa que no podía poner en mi casa y hacer trabajo de coordinación, ¿vale? O trabajo de comba. No abre más posibilidades. Entonces, yo creo que si llevamos 60 días en la casa haciendo programas de entrenamiento, el que tú le plantees algo fuera lo va a motivar mucho más, ¿vale? Y estás tocando mucho más factores indirectos. Entonces, si podéis aprovecharlo, perfecto. Pero evidentemente hay cosas que en la casa, sobre todo a nivel de fuerza, se pueden hacer mejor que en la calle, ¿vale? Dependiendo del material que tengamos. Vale, gracias. A ti. Vale, Fran, por ahora no hay más preguntas. Si quieres, pues continúa con lo que tenías preparado. Venga, pues bueno, hemos hablado un poco de las pantallas, de la calidad del sueño. Vale. Y ahora, justo con la respuesta, con la preguntilla que ha hecho Moi, sobre el cómo individualizar los programas de entrenamiento, ¿no? Entonces, para individualizar los programas de entrenamiento, si somos jugadores de bádminton, tenemos que individualizarlo un poquito hacia nuestro deporte, ¿vale? Entonces, de nada nos sirve pretender, de nada nos sirve poner una clase de step, ¿no? Por ejemplo, ha salido un vídeo de una clase de step, se la mando a mis jugadores para que por lo menos se muevan. Si ese es el objetivo, es aumentar la cantidad de movimiento, perfecto. Pero ya estoy en una etapa superior, ya quiero optimizar mi entrenamiento, es decir, estoy viendo este confinamiento como una oportunidad para trabajar algo más. Y me pongo en situación, si yo tengo un jugador específico que yo pues, pongo un objetivo concreto, ¿no? Que desde la red izquierda era lento, girando en ese sentido hacia el fondo derecho, ¿no? Ante un posible contraataque. Y nosotros, con ese jugador, hemos detectado esa debilidad, ¿no? De hecho, es posible que hayamos detectado esa debilidad mediante análisis de vídeo, ¿no? Como una de esas herramientas. Entonces, si tengo un objetivo específico con ese jugador, ¿por qué no me rayo un poquito la cabeza para ver con qué ejercicio podría mejorar yo la velocidad en el giro desde la red izquierda hacia el fondo derecho, ¿no? Y desde ahí ya empiezo por ejercicios de aceleración de movimiento desde el centro, desde desplazamientos de la cadera, desde empujes con la pierna no dominante, ¿vale? Entonces, todo eso puedo utilizarlo como un aspecto individualizador dentro de los programas de cada deportista como herramienta práctica, ¿no? Porque yo sé que al final todo esto suena idílico, pero luego la realidad es que tenemos muchos deportistas, poco tiempo, pocos materiales. Está bien que haya una base común, ¿no? Hablo de entrenadores que tengan grupos numerosos, ¿no? Que creo que puede haber aquí algunos. Puede haber una base común, ¿vale? Es decir, en ese programa de acondicionamiento, pero está bien que aunque sea mínimo, ¿vale? Tengan aspectos individualizados, ¿vale? Esos aspectos individualizados van a enriquecer mucho el programa y los deportistas van a ver que el técnico está encima y al final nos van a permitir corregir esos pequeños puntos débiles que ya habíamos detectado con anterioridad, ¿vale? Entonces, si con un deportista queríamos mejorar la potencia de miembros inferiores, por lo que sea, pues tú sabes que su bandera roja es esa, es que es un jugador que es poco potente. Pues entonces tendrá un ejercicio o dos específicos pues para mejorar esa potencia, que cuanto más creativos y más motivantes sean, pues mejor, ¿vale? Entonces, eso con respecto a lo de los programas individualizados. Luego, el negociar, ¿no? Yo hay personas con las que negocio los entrenamientos porque el hecho de negociar los entrenamientos con alguien implica que lo haces partícipe de su programa de mejora, ¿vale? Entonces, cuando tú a alguien lo obligas a hacer algo, el simple hecho de sentirse obligado va a hacer que se desmotive o que no quiera hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una obligación. Sin embargo, cuando es una negociación, tú como entrenador tragas algo, ¿vale? Tragas algo, pero él como jugador también traga. Entonces, cuando se convierte en un programa consensuado, ¿vale? Habrá cosas que al jugador no le gusten, pero tú sepas que lo tiene que hacer por su bien y para optimizar el entrenamiento, y habrá cosas que a él le gusten y que tú tengas que tragar como entrenador para que a cambio haga lo otro. Entonces, el hacer partícipes a los jugadores del programa de entrenamiento, es decir, del propio diseño,
de que tengan su espacio para incluir cosas que ellos crean oportunas, va a hacer que su motivación aumente, ¿vale? Entonces, y eso es, hay que hablar más con los deportistas y hay que hablar más con los niños. Entonces, no puedo hacer el programa intrínseco en mi mente y luego soltárselo. Esas reuniones son necesarias. Entonces, yo creo que esa necesidad de consensuar algunos objetivos lo podemos utilizar, ¿vale? Y es importante. Y voy a darle aquí la vuelta al planning. Bien. Luego, ¿alguna recomendación, por ejemplo, para el tema del confinamiento? Evitar ejercicio, no, esto va un poco en relación a la postura, es que lo tengo aquí apuntado porque se me lo apunté atrás. Esto va en relación a la postura. Evitar ejercicios que incidan demasiado en la flexión lumbar, ¿vale? Por ejemplo, si voy a trabajar estabilidad, ¿no? Que quiero realizar un trabajo de estabilidad esta cuarentena, porque es perfecto, porque mi jugador es inestable, y de repente resulta que dentro de ese programa, ¿no? La parte de estabilidad tiene crunch abdominal, el que todo el mundo llama como oblicuo, ¿no? Llevando la rodilla al codo contrario, ejercicios de llevar las piernas hacia arriba, y resulta que mi programa de estabilidad se basa en ejercicios de flexión lumbar. Es decir, de una persona que en circunstancias de su confinamiento está en posiciones de viendo la tele, flexión lumbar, estudiando, flexión lumbar, con el móvil, flexión lumbar. Y mi trabajo de estabilidad refuerza ese patrón incorrecto de flexión lumbar. Entonces, el trabajo de estabilidad en esta cuarentena podemos basarlo en lo que yo llamo, y si buscáis en internet vais a encontrar muchas cositas, los antimovimientos y los movimientos, ¿no? Entonces, ejercicios que sean antiflexión, ¿no? Como por ejemplo, vamos a llamarlo un puente de glúteo, ¿no? Que sería una antiflexión de cadera. Una plancha frontal, que la plancha frontal, pues bueno, es un ejercicio bastante aburrido, pero en mi cabeza está hacerlo más divertido, ¿vale? Yo, por ejemplo, si tienen hermanos, hay el caso en estas dos chicas que os comentaba antes, a las dos hermanas, la plancha frontal, le pongo un 3 en raya, ¿vale? Entonces tienen un pequeño 3 en raya en el suelo y cada ficha la tienen que mover con una mano diferente en cada movimiento. Entonces, esa plancha frontal, como entrenan las dos hermanitas juntas en su casa, es una plancha frontal sobre brazos estirados que cada vez mueven un brazo distinto y tienen un elemento cognitivo y una competición con su hermana, pero no deja de ser una variante de la plancha frontal, ¿vale? Y estoy centrándome en un movimiento de antiextensión o ejercicios que trabajen esa antirrotación del tronco en determinados movimientos, que puede utilizar bandas elásticas, que son mucho más enriquecedores que el típico ejercicio de crunch abdominal, ¿no? Que a todo el mundo le encanta porque en cada película que salen de Rocky o cualquier vídeo fitness, el crunch abdominal está ahí para recordarnos lo maravillosa que puede ser la flexión lumbar, que en algún momento es necesaria, pero quizá en esta cuarentena podríamos utilizar propuestas más creativas. Luego, lo que le comentábamos hoy antes, que no voy a repetirlo, que sería lo de utilizar ejercicios en diferentes planos de movimiento, ¿vale? Por ese sobreabuso que hay en las redes sociales del plano sagital, porque al final es lo más sencillo, ¿no? Pero en la creatividad del entrenador y en la individualización del deporte está incluir diferentes planos de movimiento, en el diseño de ejercicios y en la selección de ejercicios. Recordar en esos programas de entrenamiento, ¿no? Aspectos básicos como puede ser el trabajo de la fuerza, el trabajo de la estabilidad y el trabajo para la mejora de la amplitud de movimiento, ¿no? Como esos tres pilares, combinado con el trabajo de carácter cardiovascular, ¿vale? Y teniendo en cuenta esos objetivos de aumentar la cantidad de movimiento diaria. Entonces, trabajo cardiovascular que podemos incluir en esta cuarentena, pues es muy interesante el trabajo de alta intensidad, ¿vale? Entonces, si intentamos diseñar programas de entrenamiento en las que el trabajo cardiovascular no sea simplemente una carrera continua, que podemos utilizarlo ahora que se puede salir a la calle como un elemento innovador dentro de nuestro programa, pero podemos combinarlo con trabajo de alta intensidad interválico, que quizás se adapte más a las necesidades de nuestro deporte. Y en casa pueda plantearlo con diferentes ejercicios multiarticulares que nos sirvan para plantear esos ejercicios de alta intensidad, como por ejemplo, puedo plantear un HIIT con sentadilla con salto, puedo plantear un HIIT con burpees, ¿vale? Puedo plantear un HIIT con pequeños desplazamientos laterales, ¿vale? Y diferentes combinaciones de movimientos.
Quizás con estos ejercicios el HIIT no sea tan específico, pero vamos a conseguir intensidades altas combinadas con periodos de descanso. Y ya tendré tiempo de hacer HIIT más específicos en pista o hacer HIIT más genéricos en carrera, pero por lo menos estoy trabajando ese aspecto cardiovascular, ¿no? Dentro de lo que son las burbujas de los aspectos que más nos preocupamos de condición física, ¿vale? Que ya sabemos que la condición física es un elemento más. Y luego la vuelta a los entrenamientos, ¿no? Vamos a hablar un poquito, que Fran me comentó que quería que... Bueno, tenéis preguntas, si queréis preguntar algo, lo que queráis. Os comento que Fran no tiene demasiado tiempo restante, hasta 7:30 aproximadamente o así, y puede, con lo cual aprovechar para preguntar, porque nos quedan en torno a 10 minutillos más o menos. Entonces, aprovechar, ahora que lo tenéis aquí, aunque está dando bastantes pautas y bastantes ideas, pero seguro que hay alguna duda que tenéis por ahí. Voy a mandar un mensajillo y a ver si me puedo enrollar un poco más, por si hace falta, ¿vale? Como yo negocio los objetivos con mis entrenados, Vale. le voy a decir que esos 10 minutillos del principio me lo ceda a mí. Guay, que hagan el calentamiento, que ya saben cómo hacerlo, ¿no? En cualquier caso, Fran, si quiere, como hay cosas que se quedan y se van a quedar por la limitación de tiempo, si retomamos la idea de la mesa redonda y participa, pues ahí podemos hablar ya un poco sin tanta prisa sobre cosas que queden todavía pendientes. Vale. Bueno, un poco lo que os quería comentar, se me están quedando un montón de cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que al final, entre las preguntillas y eso, creo que están saliendo cosas interesantes. La vuelta a los entrenamientos, ¿no? Entonces ahora se unen varios factores que al final como entrenadores debemos tener en cuenta. Uno es la incertidumbre del calendario de competición, ¿no? Otro es la peculiaridad que tiene esta temporada, que hay ahora una temporada de 6 meses, ¿no? Y nos va a coger justo después de un periodo de confinamiento. Y eso genera bastante incertidumbre, ¿no? En cuanto a puntos, ranking y jugadores que van a tener ese ansia, ¿no? O ese estrés adicional por el tema de la competición. Y quizás no llegan en su mejor momento. Entonces, una palabra clave ahora para lo que es la vuelta al entrenamiento es que si yo en mi programa de acondicionamiento físico no he trabajado ejercicios específicos de bádminton, ¿vale? O me he centrado, por eso hablo de lo del abuso del plano sagital, porque va a haber gente que solo está haciendo sentadillas, saltos verticales, flexiones, remos con goma y salto a la pata coja, ¿no? Y luego va a llegar a jugar a bádminton y va a querer estar a nivel top desde el día 1. Entonces se unen varios factores que lo convierten en una olla a presión a punto de explotar. Uno es que viene de un periodo de inactividad y haciendo cosas diferentes. Otro es el estrés por querer competir al máximo nivel, cosa que va a ser difícil en este periodo de confinamiento, ¿no? Por lo que nos supone. Y otro es, bueno, y ya está, básicamente esos dos. Por lo que tenemos que tener en cuenta la palabra gradual, ¿vale? Entonces, la gradualidad en el entrenamiento, ¿no? Esa progresión, sobre todo en las primeras semanas, va a marcar la diferencia. ¿Va a marcar la diferencia para qué? Para no sobreentrenar a nuestros deportistas, para no generar lesiones por pasarnos en cuanto a intensidad, para que sus sensaciones sean más positivas en cuanto a entorno de entrenamiento. Si llega vuestro deportista y el día 1, en un ejercicio que antes fallaba 1 de cada 10 volantes, y ese día falla 6 de cada 10 volantes, no debemos machacarlo psicológicamente, ¿vale? Entonces, debemos tener en cuenta que es un periodo de adaptación, ¿vale? Hasta que consiga un rendimiento pilar. Entonces, pueden pasar semanas, ¿vale? En función de lo que haya hecho en este confinamiento, pueden pasar desde semanas en plural, vamos a decir semanas, hasta meses, hasta que vuelva a un periodo de rendimiento similar al de antes del confinamiento, ¿vale? Y seguramente habrá competiciones que se solapen en esas semanas de adaptación. Entonces debemos priorizar qué queremos de esas competiciones, ¿no? ¿Qué objetivos planteamos nuestros deportistas para esas competiciones? ¿Qué planes de juego trabajamos con esos deportistas en dichas competiciones? Entonces, hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Cuando retomemos el entrenamiento en la pista. Y bueno, simplemente creo que ese era uno de los puntos. Aspectos que nos van a ayudar a que esa vuelta a la pista sea
más sutil, ¿no? O menos severa es lo que os he comentado antes de la observación y el análisis. Entonces, quizás no pueda ahora mismo tocar raqueta de la misma forma que podía hacerlo antes, pero puedo seguir mandándole estímulos a mi cabeza en cuanto a lo que es el juego del bádminton. Entonces puedo seguir observando situaciones de juego, ¿no? Mi cabeza va a seguir reaccionando ante esas situaciones, puedo seguir reflexionando sobre diferentes situaciones de juego. Un trabajo de visualización que se trabaja en otros deportes de raqueta, como puede ser el de los momentos de oclusión, es decir, estoy viendo un vídeo, el jugador va a golpear, la pantalla se queda en negro, evidentemente eso es un trabajo del entrenador, brutal, para preparar un vídeo de eso, y el jugador tiene la tarea de reaccionar hacia un lado, de reaccionar hacia otro, o de realizar una decisión, ¿no? Vamos a meter el trabajo de toma de decisiones, que puede ser una locura si nos planteamos hacerlo con muchos jugadores, dentro de un análisis de vídeo, ¿vale? Pues eso va a hacer que cuando tenga que decidir en el terreno de juego, ¿no? En la pista de bádminton, ese periodo de llegar a una toma de decisiones similar a la anterior va a ser menor. ¿Por qué? Porque ha estado decidiendo antes, ¿vale? Y esas decisiones, desde los propios ejercicios de fuerza a los propios ejercicios de cardiovasculares, debería incluirlas, ¿vale? Copi el otro día lo decía, dice, debemos dejar a nuestros jugadores que piensen más. Ya no es que piensen más, es que a decidir se aprende decidiendo. Y si nosotros como entrenadores decidimos por ellos, no pretendamos que luego sean capaces de decidir solos. O cuando tengamos un entrenador delante que sea mejor que nosotros y sus planes de juego sean mejores que los nuestros, no pretendamos que nuestro jugador reaccione de manera inteligente. Nuestro jugador va a ser bueno cumpliendo los planes de juego que yo le hago, pero no va a ser bueno decidiendo por él mismo. Entonces, esto es un poquito más complejo. Entonces, esto requiere ya conocer un poquito el tipo de decisiones que se toman en bádminton, el tipo de mecanismos cognitivos que se necesitan en el bádminton y cómo integrarlos dentro de la preparación física o dentro de un trabajo específico de toma de decisiones o dentro de un trabajo específico de pista para cuando llegue. Porque cuando llegue tendré que aprender a tomar decisiones de nuevo, ¿vale? No aprender, pero sí recordar, ¿vale? Entonces, es un factor que debemos tener en cuenta también, ¿vale? Que los jugadores no van a decidir a la misma velocidad cuando lleguemos a la pista de bádminton, ¿vale? Y no sé, creo que Silvia, ¿tienes una ya... pregunta, Silvia? Venga. A la hora de volver a la pista, de la readaptación, ¿hay algún factor en el que, de manera, ya sé que cada persona es un mundo, pero ¿hay algún factor en el que la readaptación o nos adaptemos más fácilmente? Porque a la hora, por ejemplo, de trabajar esa presión psicológica, que fallas mucho más algún tipo de ejercicio o hay más frustración, ¿se podría equilibrar los entrenamientos o puede ser algo más motivante el que después de una serie de ejercicios en los que te estás dando contra la pared, meter algo en lo que ya haya habido una buena progresión? ¿Me explico? O sea, ¿es algo que se puede hacer? ¿Hay algún factor en el que la readaptación sea más sencilla? A ver, si tiene en cuenta, evidentemente, si yo lo que no quiero es quemar a mi jugador en las primeras semanas de entrenamiento, el entorno de entrenamiento que yo voy a diseñar para él será un entorno en el que las probabilidades de éxito sean mayores, ¿no? Entonces, no empezaré con tareas que supongan un riesgo elevado a la hora de cometer errores, ¿no? Entonces, intentaré diseñar tareas en las que la posibilidad de fallar sea menor, en las que el factor temporal no sea tan decisivo, en las que tenga oportunidades de ejecutar golpeos o de tomar decisiones sin que las consecuencias sean demasiado negativas, ¿vale? Y conforme vaya avanzando en esa desescalada, ¿no? Por así decirlo, intentaré que el diseño de tareas cada vez sea más complejo, en las que haya decisiones más complejas, en las que la probabilidad de fallo sea mayor, pero no que sea mayor porque el jugador sea peor, sino porque la tarea es más exigente, ¿vale? Y las consecuencias negativas de mis tareas van a ser peores. Ya es que a lo mejor quizá en las primeras semanas, por poner un ejemplo, no penalizaría en exceso los errores. ¿Por qué? Porque estoy dando una oportunidad a que se readapten.
pero conforme va avanzando ese proceso, al final todos los ejercicios tienen que tener una consecuencia. Si no, yo le estoy diciendo a mi jugador, su cabeza está aprendiendo a decidir que da igual si falla no pasa nada. Y eso va a depender un poco del jugador que tengamos, ¿no? Si es sub-13 trabajaría de una forma, hay que trabajar con niños y para trabajar con niños hay que saber cómo aprenden los niños. Y si es un jugador que compite en ranking nacional absoluto, evidentemente intentaré minimizar esa fase en la que los errores no son importantes. ¿Por qué? Pues porque el calendario de competición nos va a estar pisando los talones, ¿no? Entonces hay que ser un poquito inteligente, jugar con la balanza de que no quiero estresar al jugador, pero tengo que ir incrementando la complejidad de mis tareas porque el calendario de competición está ahí, ¿vale? Y no puedo modificarlo, ¿no? Porque hablo de los factores que podemos modificar nosotros como entrenadores. Vale, gracias. Fran, dentro de ese calendario de competición tan masificado que vamos a tener, pero además tan reciente porque prácticamente vamos a empezar ya en julio, ¿cómo plantearías la pretemporada? Porque estamos ahora mismo en una época en la que podría ser una pretemporada adelantada a la temporada en sí. Entonces, si en julio se supone que empieza la temporada, pero las competiciones van a empezar a finales de julio, 1 de agosto, y dentro de esa fase de calendario decidimos que nuestros jugadores empiecen un poco más tarde, también para que haya ese periodo de adaptación y que podamos volver a un entreno pues ciertamente cómodo para ellos. ¿Cómo lo harías tú? Quizá en el bádminton, ¿no? Todos esos modelos de periodización del calendario pues han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero bueno, esto no es nuevo en otros deportes. Al final hay deportes en los que el tema de la competición, pongo el ejemplo de la NBA, ¿no? Se compite muchas más veces que en bádminton, la temporada es mucho más continua. En fútbol ahora el tema de la pretemporada pues también se va a ver afectada. Evidentemente, si me preguntas cómo enfocaría la pretemporada, te diría que ya llevo 2 meses de pretemporada, ¿no? Entonces, la pretemporada es ahora. Entonces, por eso digo que esto es una oportunidad. Los jugadores que lleguen en mejores condiciones al momento de la competición van a ser los jugadores que consigan más victorias, ¿no? Entonces, la pretemporada pasa por aprovechar el confinamiento. Entonces, opción 1, una pretemporada de un mes. Evidentemente, ese mes, o no sé el periodo exacto de tiempo que vamos a tener desde que se empiece a entrenar hasta que se empiece a competir, pero ese periodo va a ser un periodo en el que, en función de lo largo que sea, será un proceso de inicio y fin, y ahí tendré que prepararme y que readaptarme, ¿no? Pero evidentemente la pretemporada es esto. Entonces, hay que aprovechar el confinamiento. Tendría poco sentido que en el momento en el que podamos volver al pabellón, centráramos nuestro trabajo en un trabajo específico de fuerza, ¿vale? Por así decirlo. Y luego también entra otro factor en cuenta que es para mí la competición. Evidentemente, si mis jugadores son jugadores en desarrollo, esto es opinión personal, debo priorizar el desarrollo de esos jugadores al calendario competitivo. ¿Por qué? Porque me importa bien poco el rendimiento de mi jugador en categoría sub-13, ¿vale? Entonces, como entrenador a veces hay que dejarse un poco el ego atrás, ¿vale? Y si tú de verdad entiendes que el periodo en el que está tu desarrollo, una vez que entiendes eso, no existen pretemporada y temporada, ¿vale? Un jugador en desarrollo está en época de desarrollo y tienes que optimizar su desarrollo desde que empieza contigo hasta su etapa adulta. Entonces, cada año es distinto. No es lo mismo un sub-11 con 12, que 13, que un chico, que una chica, que tengo que atender a la experiencia motriz que tiene, ¿no? No es lo mismo un chico de campo que una chica de ciudad, que alguien que ha tenido experiencia en más deportes, alguien que el bádminton es su primer deporte. Entonces yo tengo que entender su desarrollo, el desarrollo de sus habilidades, el desarrollo de su persona, ¿no? Entonces ayer Copi lo hablaba, es que estamos moldeando deportistas. En el momento en el que lo tratemos como mini adultos, corremos el riesgo de que obtengamos un rendimiento competitivo a corto plazo, pero a largo plazo no vamos a obtener ningún tipo de rendimiento. Entonces, si estamos en sub-17, gente, digamos, que ya compite a nivel europeo, ¿no? El primer campeonato de Europa, vamos a llamarlo, importante,
sub-17, ¿no? Donde ya empiezan a ojearse futuras promesas y gente que pueda obtener cierto rendimiento en un futuro. Ahí sí tengo que enfocar una especie de pretemporada para que sea una vuelta óptima, ¿no? Y porque ya no puedo obviar ese rendimiento competitivo, pero en un sub-13, por ejemplo, hay que priorizar, ¿vale? Y eso ya está en el criterio de cada entrenador. Si para el entrenador es más importante el campeonato de España sub-13 que el desarrollo de su deportista, en mi opinión está cometiendo un error, pero puede ser que obtenga un buen rendimiento a corto plazo. Y a largo plazo también, pero no te lo puedo asegurar, ¿vale? Entonces, yo soy de la opinión de que el desarrollo es una etapa que hay que explotar más y a veces el rendimiento competitivo, la inversión en competición, debe ser un poquito menor, ¿vale? Que la inversión en cuanto al desarrollo óptimo a largo plazo. Mari. Pues otra preguntilla. Mira, aparte de que vamos a tener la temporada ahora que empezaremos en julio, agosto, tendremos competición, mi club es de Córdoba. Jugamos con otro factor en contra, que es la temperatura. Plantear una preparación con ese factor limitante va a ser muy, muy complejo. Entonces, ¿cómo lo afronto? Porque tengo que poner jugadores en activo en un periodo de tiempo corto, pero con un hándicap importante que aquí la temperatura 40 grados, 39, alcanzamos fácilmente en esas fechas. Es muy estresante, o sea, físicamente agota mucho. Entonces, al final, la temperatura es un factor que condiciona tu diseño de tareas, ¿no? Evidentemente, si intentas generar tareas que a nivel temporal sean muy largas, pues vas a tener un mal rendimiento en tus jugadores. Luego, ellos también tienen que adaptarse a entrenar con esa temperatura. Entonces, Córdoba no es el único lugar de España donde hace mucha calor, ¿vale? En general, en el sur y en la costa mediterránea también hace mucha calor. Luego tenemos otro factor que también condiciona, que afecta al rendimiento físico, y psicológico y social, que puede ser la humedad, ¿no? Pero ya te digo, al final son variables que nosotros tenemos que utilizar para organizar nuestro entrenamiento. Entonces, factores como la hidratación, ¿no? Factores como la duración de las tareas, la duración de las series, el número de volantes, son factores que van a condicionar tu diseño de tareas. Entonces, no puedes plantear el entrenamiento de la misma forma en invierno que en verano y en Córdoba que en Cádiz, ¿vale? Entonces, son tareas que al final, entendiendo la realidad, ¿no? del bádminton, al final sabemos cuál es la media de duración de un rally, cuál es la duración de un partido media, cuál puede ser una duración larga, y yo tendré que entrenar a mis deportistas en base a esas situaciones. Pero evidentemente mi diseño de tareas lo puedo condicionar también en base a factores ambientales, como puede ser la temperatura. Y en este caso, ya te digo, imagínate, no es lo mismo trabajar en Córdoba a 40 grados una serie de 15 volantes a máxima velocidad que 7, ¿vale? Entonces, 7 con un descanso, ¿no? Y con otra serie de 7 volantes, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? No sé si más o menos te ayuda un poquillo en ese sentido, ¿sabes? Al final es tener en cuenta la temperatura como otro factor más para diseñar tu entrenamiento. Vale, pues gracias. Temperatura, hidratación. Nada. Irene. Gracias. Que a nivel físico, o sea, ¿en qué aspectos físicos crees que nos vamos a ver más afectados cuando volvamos a hacer los entrenamientos en grupo? Mira, si os habéis mantenido decentemente durante el confinamiento, no creo que a nivel físico notéis tanto las diferencias como a nivel cognitivo. Es decir, os va a pesar más los aspectos técnico-tácticos y a nivel de decisiones en las tareas que a nivel físico. Ahora, si estos 60 días no habéis hecho nada, pues aspectos como la velocidad de reacción, la velocidad de desplazamiento y la resistencia sí que se pueden ver afectadas, ¿vale? Pero va a depender un poco de lo que haya hecho en estos 60 días o 70 días. Por eso es muy importante mantenerse activo. Vale, gracias. Lucas. Sí, hola. Yo quería preguntarte sobre el foam en los estiramientos.
que el otro día en la charla de fisioterapia no lo recomiendo mucho y bueno, también quería saber tu opinión y cuándo usarlo, antes, después del entrenamiento y en qué parte sobre todo. Vale. Al igual que no es lo mismo un estiramiento dinámico que un estiramiento pasivo, no es lo mismo un automasaje antes del entrenamiento que un automasaje después de entrenar, ¿vale? Entonces, por intentar simplificarlo, los mecanismos que soportan, ¿no? Científicamente el uso del foam roller son varios. Uno de ellos, y el que más evidencia científica está aportando ahora, es que neuromodula esos mecanorreceptores y esos receptores del dolor, ¿vale? Entonces, pero claro, si me paso, vamos a poner una situación, voy a utilizar el FOAM antes de entrenar, ¿no? Me imagino, día 2 de entrenamiento, el día 1 me he colado y el día 2 tengo agujetas, ¿no? Quiero utilizar el FOAM para que mi percepción de esa agujeta disminuya un poquito y me permita entrenar de mejor manera. Entonces, el FOAM, uno de los mecanismos por los que se utiliza es por esa neuromodulación del sistema nervioso, ¿vale? No es tanto porque aumente la elasticidad. Entonces, uno de los mecanismos que más soporta su uso es por su efecto neuromodulador del sistema nervioso. Pero para poder utilizarlo antes del entrenamiento, el tiempo debe ser un poquito más corto. Es decir, voy a utilizar 6, 8 pasadas por grupo muscular y a una velocidad mayor, ¿vale? Que si lo utilizara post-entrenamiento, ¿vale? Que podría reducir la velocidad de masaje, ¿no? Y la técnica, porque hay diferentes técnicas en cuanto al foam roller, pero podría utilizarlo post-entrenamiento con una velocidad un poco más lenta y aumentando un poquito esa duración. Y también podría utilizarlo en algún punto específico atendiendo alguna de mis banderas rojas como jugador, ¿vale? Si tengo tendencia a que mis gemelos se sobrecarguen, pues quizás podría incidir un poquito más sobre esa zona. Pero bueno, la neuromodulación es uno de sus mecanismos de actuación. Luego hay mecanismos fisiológicos, ¿no? Como puede decir que aumenta el flujo sanguíneo en la zona que automasajea. Y luego también mecanismos psicológicos, ¿vale? Entonces, el simple efecto placebo de que tú pienses que el foam roller funciona, te va a funcionar. Igual que hay gente que toda la vida ha estirado pasivamente antes de entrenar y si no lo hace se siente inseguro. Entonces, hay varios efectos. Esto podríamos hablar una hora entera sobre foam roller, pero otro uso importante del foam roller es que mientras te estás liberando, mientras estás automasajeándote con el foam roller, estás haciendo un trabajo de estabilidad bastante potente, ¿vale? Porque mientras que liberas la zona dorsal, estás trabajando un puente de glúteo. Mientras liberas cuádriceps, estás trabajando movilidad de cadera en la rodilla contraria, ¿no? En la cadera contraria, y estás trabajando un ejercicio similar al de la plancha. Cuando estás liberando el tensor de la fascia lata, ¿no? Esa pequeña porción de la cadera, estás haciendo un trabajo de antiflexión lateral. Entonces, el trabajo de foam roller tan bueno es por sus mecanismos neuromoduladores como por el trabajo de estabilidad, que imagínate, si quitas el foam y haces plancha frontal, plancha lateral, y estás haciendo un trabajo de estabilidad simultáneo y de movilidad, ¿vale? Porque al final la técnica de ejecución con respecto al uso del foam es casi más importante que el efecto del foam, ¿vale? El efecto del foam no sirve de nada si después de ese uso del foam yo no realizo una serie de estiramientos dinámicos, ¿vale? Antes de entrenar. Entonces, yo no sé si Ana habló un poquito de pues eso, que también hay estiramientos que se pueden realizar antes y después de entrenar, pero el uso del foam por sí solo no es que tenga que ser o uno u otro, ¿vale? Al final yo me beneficio de los dos conceptos. Entonces, utilizo antes el foam roller y luego después aplico un protocolo de activación específica y de estiramientos dinámicos, ¿vale? Incluso de estabilidad. Entonces, ya te digo, no es que sea blanco o negro, o utilizo uno o utilizo el otro. Es una herramienta complementaria más, ¿vale? Y que se está utilizando en alto rendimiento como una estrategia más, ¿vale? Y hay estudios que dicen que mejora el rendimiento en el sprint, en el salto vertical, amplitud de movimiento, etcétera, etcétera. Pero en parte también por lo que os he comentado, ¿no? Por el qué estoy haciendo yo mientras libero o mientras automasajeo con ese foam. Entonces,
es una herramienta más, ¿vale? No es ni la panacea, ni el salvador, ni el demonio. Es simplemente una herramienta más que, atendiendo a las individualidades de cada deportista, el efecto puede ser mayor en unos deportistas que en otros, ¿vale? No sé si respondo un poquillo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Venga. Bueno, Fran, pues como estás ya un poco ajustadillo de tiempo, yo creo que vamos a dar la charla por concluida. Ha sido especialmente pues aclaratorio. De hecho, yo creo que es la charla en la que más se ha puntualizado en detalle. Las charlas anteriores hemos hablado de bastantes temas Se me ha generales, cortado, Fran. generalistas, porque también eran temas... ¿Me escucháis bien? Ahora sí, Ahora se ha cortado un momento. Las anteriores charlas, algunas de ellas, casi todas han sido bastante generalistas por el tema en el que se hablaba. Se ha incidido puntualmente en alguna cosita, pero la tuya ha sido de mucho detalle y de mucha idea, con lo cual es de agradecer para lo que iba destinada la charla inicialmente. Por mi parte, muchísimas gracias por participar, por ser tan ilustrativo y ha resuelto un montón de dudas que había también, por lo menos de mis jugadores. O sea que directamente no han preguntado algunos porque ya la has resuelto dentro de tu charla. Y esperamos que puedas unirte a la mesa redonda, que seguro puedes aportar muchas cosas y sería interesantísimo. ¿Vale? Así que os comparto la pantalla. Agradecer a vosotros que me hayáis aguantado también. Nada, aguantar en ningún momento. Os comparto la pantalla de la siguiente charla, que será pues la de Carlos Longo, que la tendremos el sábado 9 a las 6, es decir, este sábado nos hablará de criterios de selección, novedades en la próxima temporada y análisis de juego, una charla bastante interesante. Y ya por último terminaremos el domingo con Chencho Moreno, nos hablará de normativa arbitral, de aspectos recurrentes, dudas y demás, como hemos hablado en anteriores charlas. Así que dejamos libre a Frank, que ya tiene ahí el nuevo y achicharrando. Gracias a todos, nos vemos el sábado. Gracias, Frank. A vosotros, chicos. A ti, Fran, un abrazo. Un abrazo, ahora. Hasta luego.